Cordial saludo, apreciados estudiantes. En este video, de acuerdo a las dudas que he recibido de parte de ustedes, vamos a aclarar una parte de lo que es el costo promedio ponderado de capital y en este caso su primer componente, que es el costo de la deuda. Recordemos que el otro componente es el costo del dinero aportado por los accionistas. En cuanto al costo de la deuda, tenemos que hay dos formas de determinarlo. Según este ejercicio que les planteo acá, vamos a verlo. Tenemos que hay un proyecto de inversión que se va a financiar el 60% con recursos de terceros, que en este caso son los bancos, y por supuesto el 40% restante corresponderá a los accionistas. En este caso, ese 60% con recursos de los bancos está dividido, como lo ven acá, en tres bancos. Cada uno presta un monto diferente, 120 millones, 140 millones, 80 millones, y la tasa de interés también es diferente, así como el plazo al que me prestan cada uno de estos recursos. Muy bien. En primer lugar, pues vamos a ver el primer método para determinar este costo de la deuda. Y la primera forma de que lo podemos hacer es ponderando pues cada uno de estas deudas de acuerdo a la participación que tiene dentro del total de deuda. Primer paso, pues determinar cuál es el total de deuda con estos terceros. Les voy a sumar la deuda con el banco 1, la deuda con el banco 2, la deuda con el banco 3 y voy a tener que el total de deuda es de 340 millones. Teniendo esto, ¿qué debo hacer? Debo encontrar la participación de cada uno de estos valores dentro del total de la deuda. ¿Cómo lo hago? Entonces tomo cada uno de las deudas o de los desembolsos que me va a hacer el banco y lo divido por el total de deuda con estos terceros. Fijo entonces la celda que es el total de la deuda para poder simplemente aquí hablar la fórmula para los tres casos. Voy a ver entonces aquí en esta columna de porcentaje de participación en cuánto participa cada una de estas préstamos o de estas deudas que tengo. Entonces, la primera participará en un 35%, la segunda en un 41% y la tercera en un 23%. La sumatoria de ellas, por supuesto, me debe dar el 100% para saber que estoy haciendo bien mis cálculos. Seguido a esto, voy a calcular la participación en la tasa de interés que tiene cada una de estas deudas. Teniendo acá el porcentaje de participación y teniendo acá la tasa de interés, lo que debo hacer es multiplicar cada una de ellas. Entonces multiplico la tasa de interés por el porcentaje de participación. Esta porción de la tasa, llamémoslo de esta manera, es con la que participa cada una de estas deudas en el costo ponderado de la deuda. Voy a entonces a estirar aquí esta fórmula y voy a hacer la sumatoria para determinar el costo ponderado de estas deudas. Sumo los tres porcentajes y tengo entonces que por este método mi costo ponderado es de 20,88%. Muy bien, esta es una primera forma de determinar este costo ponderado de la deuda, pero también lo puedo hacer a través de otro método que se llama el horizonte de inversión o también lo podemos denominar como el flujo de caja de la deuda. ¿Qué tengo en el flujo de caja? Recordemos que un flujo de caja principalmente son los ingresos y los egresos en un proyecto o en este caso particular para una deuda. El momento del ingreso en una deuda es cuando el banco desembolsa, cuando el banco me presta y en este caso es en el momento cero o en el año cero. Cuando yo voy a iniciar mi proyecto, estos bancos me van a desembolsar a mi cuenta unos recursos. Este dinero, que son los 340 millones que determinamos acá, que es el total de la deuda, entra en mi caja. ¿Cuáles van a ser las salidas de efectivo, las salidas de dinero? Pues en el momento en que yo pague cada una de estas deudas. ¿Qué debo hacer? Entonces aquí lo que debo hacer es determinar cuál es el valor de cuota que voy a pagar en cada uno de los periodos. Para esto me voy a ayudar con acá mi barra de fórmulas en la que voy a encontrar las funciones f de x
Y una de estas funciones financieras me va a ayudar a determinar el pago de cada una de las deudas. Voy aquí a la función, vamos a buscar una función de carácter financiera que se llama pago. Ok, aquí encuentro pago. ¿Y qué me pide esta función? Me pide cuál es la tasa de interés para determinar el pago final que voy a hacer. La tasa de interés para el primer caso es del 22%. ¿Cuál es el número de periodos? Esta deuda me la han prestado a 5 años. ¿Y cuál es el valor actual de la deuda? El valor actual o el valor que me prestaron hoy son 120 millones. Y le doy a aceptar. En este caso, estoy diciendo que para la primera deuda debo pagar anualmente una cuota de 41.900.000. Este es positivo y estos flujos de caja de los pagos pues van a ser negativos. En el segundo caso voy a hacer exactamente lo mismo para determinar el pago, pero ahora para los 140 millones. Nos vamos nuevamente a nuestra función. Para llegar más rápido a las funciones voy a buscar las usadas recientemente. Aquí tengo el pago de primeras, aceptar, le doy la tasa de interés de esta segunda deuda, el número de periodos que son 10 periodos y el valor actual de esta deuda que son 140 millones. Muy bien, entonces aquí tendremos el pago de la segunda deuda y vamos a buscar de igual forma el pago para la tercera deuda. Aquí ya me sale automáticamente pago, doy a aceptar e ingreso los datos que me piden nuevamente. Tasa de interés 19%, número de periodos, el plazo de esta deuda o esta obligación es 8 años y el valor actual de la deuda son 80 millones. Muy bien, ya tengo entonces los pagos anuales que debo hacer por cada uno de estos préstamos. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues proyectar el número de pagos que debo hacer. En el primer caso el número de pagos son 5. Entonces voy a llevar estos 41.900.000 hasta el año 5. En el segundo caso son 34.530.000 y es hasta el año 10. Aquí me falta un año. Y en el tercer caso tenemos que son 8 años. Muy bien. Entonces aquí ya tengo el flujo de caja de estas deudas frente al ingreso que tuve en el año 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues totalizar cuánto debo pagar por estas deudas en un mismo año. Entonces lo que voy a hacer es sumar estos egresos para cada año y voy a hacer la suma en cada uno de los periodos. Este entonces que tenemos acá es el flujo de caja de la deuda. Tengo cuál ha sido el ingreso en el año 1 y tengo los egresos en cada uno de los años posteriores, es decir, los pagos sobre la obligación. ¿Cómo puedo hallar una tasa de interés para cada uno de estos flujos? Pues nos vamos a apoyar en la tasa interna de retorno, que me va a decir cuál es la tasa promedio que yo he pagado durante esos 10 años. Nuevamente me apoyo en las funciones, busco una función de carácter financiera. Esta función se llama TIR, vamos a buscar TIR, tasa interna de retorno, le damos a dar a aceptar y esta función simplemente me pide los valores. ¿Cuáles valores? Todos los valores de mi flujo, desde los valores positivos hasta los negativos. Doy a aceptar y tengo entonces que en este caso este costo de la deuda es de 20,79. Vemos que es muy cercana, se difieren por un puntico porcentual, pero es muy válido hacerlo por cualquiera de estos dos métodos. Entonces, pues esto era lo que tenía para compartir el día de hoy. Espero que sea de su provecho y les deseo muchos éxitos.